La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ervin Novabello, quien es gerente del Banco Central, y el doctor Ricardo Rojas León, primero un periodista de larguísima data, abogado y miembro de la Junta Monetaria. Y grandes amigos también. Bienvenidos al programa. Bienvenidos. Enhorabuena. Un gran honor y placer recibirlos. Faltó decir que soy fundador de Telenoticias. Eso es verdad. Sí. Como parte de la carrera periodística. Gracias. Es difícil no saber por dónde comenzar, porque tenemos el comunicado del Banco Central. Pero yo quisiera remontarme un poquito más lejos al origen del porqué de la regulación de las cooperativas. Es decir, ¿por qué surge eso? El anteproyecto del Banco Central y yo sé que todo esto se conecta con el lavado, la ley de lavado de la cual el banco también trabajó y que Ricardo como abogado tuvo mucha participación. ¿Con quién comenzamos? Gerente. Muchas gracias. Primeramente darle las gracias a Ramón, Jacqueline, por darnos la oportunidad de venir a su programa, en este también visto programa, para aclarar algunos aspectos de la regulación de las cooperativas por parte de la Junta Monetaria, que no es un tema nuevo. Es bueno que el país conozca que las cooperativas estuvieron siempre en la ley monetaria y financiera, desde su origen, a todo lo largo de la ley, desde el 2002, las cooperativas abiertas de ahorro y crédito, vale decir aquellas que captan recursos del público o de terceros para colocarlos en forma de préstamo o de inversiones varias. Pero yendo a su pregunta en particular, el objeto de la regulación de ese tipo de cooperativa que está regulada en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo el sector cooperativo es regulado. ¿Y cómo está regulado? ¿Con las mismas entidades, instituciones que regulan la banca, por ejemplo? O sí, por parte de las que regulan el sector financiero. En algunos lugares hay superintendencia, en otros lugares son los bancos centrales, en otros lugares hay superintendencias que regulan seguros, entidades de intermediación financiera y pensiones, pero las cooperativas abiertas, es decir, las que hacen intermediación financiera, siempre son reguladas y luego más adelante voy a hacer algunas precisiones. Pero yéndome a la pregunta en específico, Ramón y Jacqueline, que ustedes hacen, el origen, nosotros sí vamos a hacer y estamos siendo evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional fue constituido por el grupo de los 7 de los países más poderosos del mundo, con el objeto de que los países lleven lo que ellos les llaman las 40 recomendaciones para el lavado de activos y un buen funcionamiento de un sistema financiero o de un país. Nosotros íbamos a ser evaluados en julio del año, hace 2 años y medio, y fuimos parte de una evaluación que se hizo al país previa y se identificó la necesidad de adoptar medidas no solamente en el campo financiero, sino a todo lo largo y espectro de las instituciones de la República Dominicana para un mejor funcionamiento de un país a la luz de la ley de lavado y de la ley del financiamiento al terrorismo. Como eso funciona, es que se hace una evaluación al país, se identifican cuáles son los puntos más débiles en el país y dentro de esos puntos identificamos que el sector financiero, dicho por ellos mismos, era el sector que estaba más fuerte, a excepción de la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, que no estaban reguladas por parte de la Autoridad Monetaria y Financiera. Ahí es donde las autoridades dominicanas crean unas mesas de trabajo, coordinada por el secretario de la Presidencia, por el señor Gustavo Murtado, que es el presidente y coordinador de esa comisión, y se comienzan a identificar a través de comisiones cuáles eran los trabajos que había que hacer para dar cumplimiento a esas recomendaciones y que el país quedara en un posicionamiento adecuado, un posicionamiento firme en el campo y en el ámbito financiero.
Y es ahí donde la Junta Monetaria, identificando que la no regulación de las cooperativas podía ser un punto, o que en los términos de evaluación del GAFI iba a ser un punto a considerar porque ya los habíamos identificado, entonces es donde la Junta Monetaria elabora nueva vez un proyecto un anteproyecto de ley que somete a la consideración de la Secretaría de la Presidencia para, junto a otras iniciativas, a sacar un proyecto que sea del consenso de todas las partes. En medio de este panorama, ¿cuál sería el papel que jugaría el IDECOP? Para identificar el papel que jugaría el IDECOP, tenemos que clasificar las cooperativas, Jacqueline, se pueden clasificar en dos tipos. Hay unas cooperativas que se les llama cooperativas abiertas, que como ya las definí, son aquellas cooperativas que un individuo común, con tan solo pasar por el frente de una de esas instalaciones, va y hace un depósito de 100, 200, 300 pesos, y esa condición de membresía le da el derecho a tomar recursos prestados en cantidades bastante significativas, a veces por préstamos superiores a los bancos, pero también le da el derecho de hacer depósitos. Esas son las cooperativas que nosotros llamamos de intermediación financiera. Y la ley monetaria y financiera... Pero a terceros. Sí, a terceros. Y no a los socios. Sí, no, es que la condición de socio se adquiere muy fácil porque basta con ir hacer un depósito de 100 pesos y ya tú eres socia. Y esa condición de socio te da el derecho de hacer nuevos depósitos y tomar recursos prestados por un monto significativo. Pero en la que prestan a no afiliados. Entonces, a los que no son socios. Ahora van las otras, que son las cooperativas cerradas. ¿Cuáles son las cooperativas cerradas? Son aquellas que están vinculadas a gremios, están vinculadas a aspectos sindicales, están vinculadas a aspectos escolares, están vinculadas a iglesias, están vinculadas a instituciones de la sociedad civil. Esa, por ejemplo, la cooperativa de maestros, para ponértelo en sentido mucho más práctico, es una cooperativa cerrada, porque sus ahorros vienen dados por la condición de ser empleados y se le deduce de su salario el aporte a la cooperativa. La cooperativa de enfermeras, las cooperativas gremiales como la de transporte, la cooperativa, por ejemplo, de producción, un grupo, nosotros 4 nos reunimos para producir arroz, nos ponemos de acuerdo, hacemos aporte, esas son cooperativas de producción. Y es ahí donde entra el IDECOP. Por eso es que el IDECOP también se plantea que debe fortalecerse para que esas cooperativas que se les denomina cerradas sean verificadas, supervisadas, analizadas y que se le establezcan políticas para que se preserven como economías importantes que le dan un servicio importante al país y a la sociedad. Ricardo Rojas León, sin embargo, hemos visto al presidente de IDECOP decir que lo que se intenta es destruir a las cooperativas en general. Dice el diputado Julio Fulcar, que es presidente de una asociación de cooperativas, que lo que se trata es que los bancos quieren apoderarse de y que la Junta Monetaria, el presidente de la Junta Monetaria, llegan a decirle hasta que desconoce el problema. Entonces, y esta diferencia de enfoques. Bueno, yo pienso que aquí hay un tema de intereses, pero de intereses parciales. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la Confederación Nacional de Cooperativas, si bien representa a una parte importante del cooperativismo, hay otras asociaciones de cooperativas que tienen y han formulado un planteamiento distinto. Por ejemplo, la AIRAD, que es la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, que agrupa a importantes cooperativas de ahorro y crédito del país, y la Federación Nacional de Cooperativas, han realizado asambleas recientemente, tan reciente como en enero de este año, donde le han solicitado a la Administración Monetaria, en este caso a la Junta Monetaria, que adopte resoluciones que permitan supervisar a ese sector del cooperativismo.
El gerente hablaba de que, por ejemplo, en la ley monetaria y financiera se prevé la regulación de cooperativas. Ciertamente los esfuerzos porque este tipo de cooperativas que hace intermediación financiera, ¿no? O sea, que hace, digamos que labor bancaria, exclusivamente labor bancaria, sea supervisada por la Administración Monetaria y Financiera, data de lejos. Y cuando se introdujo la ley monetaria y financiera, el proyecto de ley monetaria y financiera, en el año 2002, algunos artículos de la ley, 34, 35 y el 76, contemplaban que las cooperativas que hacen intermediación financiera iban a ser reguladas. Así que ya en ese momento se sabía que había cooperativas haciendo. Claro, Sí. sí. Ahora, ¿qué explica? No, pero deja que termine la historia, Ricardo. Entonces, ¿qué sucede? Que desgraciadamente el artículo 76 truncó ese proyecto de regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, de la regulación que hacen intermediación financiera por parte de la administración, ¿no? Porque de acuerdo con la Constitución, ya a partir del 2010 y desde el 2012, desde el 2002, la ley monetaria y financiera, toda actividad de intermediación financiera tiene que ser regulada por la Junta Monetaria y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Y lógicamente esto no es un invento dominicano, como lo han querido pintar, como decía el gerente. En la inmensa mayoría en casi todas partes, y sobre todo en América Latina, hay un sistema dual de supervisión de las cooperativas. Las cooperativas de producción, de servicios, de confecciones, ¿no? Las cooperativas cerradas, son supervisadas por un ente que lo que hace es que fomenta la economía solidaria. En este caso el IDECOP, lo que se ha planteado es que el IDECOP se convierta en una superintendencia, ¿no? A nivel de la discusión intergubernamental. Pero, como decía el gerente también, hay otro tipo de cooperativas que son las que hacen intermediación financiera, que en casi todos los países similares a la República Dominicana, y por qué no, en América Latina, la supervisión la hacen las superintendencias financieras, de valores, de pensiones, o los bancos centrales. Hay 4 bancos centrales en América Latina que supervisan cooperativas que hacen intermediación financiera. Okay. Entonces, si a todo esto, un reclamo del sector, o sea, de las cooperativas de ahorro y crédito, un panorama regional, ¿no? El precedente de la ley monetaria y financiera, el mandato constitucional y sobre todo la gran preocupación de los organismos internacionales como BID, Banco Mundial y Fondo Monetario, ¿no? En el sentido de que preocupa que este tipo de lo que se llama banca de la sombra, ¿no? Banca paralela, entidades que hacen intermediación financiera sin ningún tipo de regulación. Ahí va mi pregunta, justamente porque se ha hablado de cómo estamos fuera de lo de la ley, estamos fuera de las recomendaciones que hacen organismos internacionales, pero también hay miles de personas en la República Dominicana que hacen operaciones con esa cooperativa que en un momento determinado puedan estar en riesgo, puedan tener problemas. Entonces, si eso ocurriera, ¿a dónde quién van a reclamar? Sí. Muy buena pregunta, Jacqueline. Ahí viene un tema muy importante. El sector cooperativa, de acuerdo a las estimaciones que tiene el Banco Central, maneja alrededor de 117 mil millones. 117 mil millones de pesos. De depositantes que no tienen ningún tipo de protección, que no sea la DIDECOP, que es una institución que de acuerdo a sus recursos hace lo que puede, pero que ahí están las cooperativas que están afiliadas a la IRAD. Solo las de la IRAD al día de hoy son 16 cooperativas y esas concentran un monto de 55 mil millones de pesos. Exacto. Que a decir de las propias cooperativas afiliadas a ese gremio, a esa asociación que se llama Asociación de Instituciones de Ahorro y Crédito, que por demás, Jacqueline, a diferencia de lo que dicen muchos, quien promovió esas cooperativas fue el Banco Central en la década de los 80, cuando es un dato que no se conocía. Cuando en coordinación con la Universidad de Wisconsin y los organismos internacionales y el BID, el Banco Central estableció una unidad
para concientizar con muchos empleados. Muchos de los que trabajan en esa cooperativa fueron formados en ese ambiente. Se hizo un esquema para crear conciencia en los pueblos y en las provincias de las cooperativas como importantes focos, importantes instituciones para desarrollar la economía popular y asistir a los desarrollos de las provincias. El tema ahí es, yendo ya a tu pregunta en específico, es que el propósito de las autoridades monetarias, lejos de hacerle daño a la cooperativa, lo que busca es proteger a las cooperativas, proteger los depositantes. Porque te imaginas la cantidad de depositantes que ante un evento fortuito o que una cooperativa pueda tener un evento no esperado, o vayan, quiebren y tengan que buscar sus recursos y no tengan a dónde acudir. La ley monetaria y financiera tiene un esquema para cuando una institución, un esquema de salida para cuando una institución quiebra. Tiene un fondo que le llamamos fondo de contingencia que facilita que las personas recobren una parte importante de esos recursos. De manera que la Junta Monetaria, con el propósito de regular esas cooperativas que son abiertas de intermediación financiera, que realizan operaciones bancarias tan grandes como, yo te puedo decir que una cooperativa de esa es más grande. Las cooperativas representan en su totalidad, para ponerte un ejemplo, representan el 6.7% del sistema financiero nacional. Las asociaciones, casi igual que las asociaciones. Las asociaciones un 9.9%, son casi similar. Superan en tamaño a los bancos de ahorro y crédito, y superan casi 8 veces a las corporaciones de crédito. De manera que estamos en presencia de que la autoridad monetaria y financiera, en base a una facultad constitucional establecida en el artículo 223 de la Constitución, que establece que el sistema monetario y financiero de la nación debe ser regulado por la Junta Monetaria como organismo superior de la autoridad monetaria y financiera. El propósito, además de ese propósito de proteger al depositante, también es garantizar que haya políticas en las instituciones que se cumplan para que esos depósitos que hacen esas personas en las provincias, en las ciudades, en los municipios, queden debidamente protegidas por políticas sanas, como se hacen en los estándares internacionales. Y también con el objeto de que se cree conciencia de que estas instituciones tienen también que cumplir con unas normas de evaluación que no le permita entrar en este tema que hoy se llama lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Vamos a hacer una breve pausa comercial porque esa parte es sumamente importante, porque está conectado con la ley de lavado y está de nuevo conectado con lo del GAFI y el GAFILAT. Sí. Con el permiso de Ervin Novas y Ricardo Rojas León, usted amable televidente, nos vamos a una breve pausa. Quédense con nosotros con este tema de altísimo interés para el país. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del licenciado Ervin Novas Bello, quien es gerente del Banco Central de la República Dominicana, y el doctor Ricardo Rojas León, reconocido periodista, abogado y miembro de la Junta Monetaria. En el tema de las cooperativas me surgen varias preguntas. Lo primero es que hemos visto las reacciones de diferentes sectores, de quien está ahora como presidente del IDECOP, de algunas asociaciones de cooperativas y también de algunas autoridades que están opinando a favor, en contra, que se regule, que no se regule el tema de las cooperativas. Si no hay un acuerdo en un tiempo prudente, ¿qué va a pasar y a quién le corresponderá tomar una decisión al respecto, ya que esto compromete al país y a la buena imagen? La decisión viene directamente de la presidencia y del secretario de la presidencia, quien para los efectos es el jefe, como bien decía, de la mesa de trabajo para la regulación de las cooperativas.
El gobernador del Banco Central, en su calidad de gobernador y presidente de Junta Monetaria, fue convocado por el secretario de la Presidencia, el ministro Montalvo, Gustavo Montalvo, para solicitarle que los proyectos que ellos tenían para que le ayude a buscar una salida que sea del consenso de todas las partes. Es ahí donde la Junta Monetaria se reúne de nuevo y habíamos hablado de la regulación en la Ley Monetaria Financiera, a excepción de un artículo, Jacqueline, que es el artículo 76, que a pesar de que las cooperativas están a lo largo de toda la ley, ese artículo 76 se puso de último diciendo que no entraban en la regulación. Pero eso fue en el Congreso que lo arreglaron. Eso fue en el Congreso. Sí. Entonces, a excepción de ese artículo 76, la Junta Monetaria se reúne de nuevo a petición de esa instancia del gobierno y resoluta una nueva resolución donde modifica el artículo 76 de la Ley Monetaria y Financiera. Es tan amplio el contenido de las cooperativas abiertas de intermediación financiera en la ley que basta con modificar ese artículo para que ellas entren en condiciones particulares. Ahora, ¿qué dice ese proyecto? Ese proyecto modifica el 76, da una definición creando una nueva figura que se llama cooperativas financieras de ahorro y crédito, porque el sector de AIRAT y el sector que nos ha pedido en innumerables situaciones que se les regulen, porque son ellas que han ido al Banco Central solicitando que quieren ser reguladas por la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que nos han dicho es que no le quiten el nombre de cooperativas, y bajo esa petición se le pone la figura de cooperativas financieras de ahorro y crédito. Okay. Pero mi pregunta va en el sentido, aquí a veces las cosas se les dan largas, pero si no hay un acuerdo dentro de un tiempo X, ¿a qué se expone el país internacionalmente? En términos de evaluaciones de Gafilab y otras entidades internacionales. Hay un fenómeno que ha estado... ¿Nos pueden obligar o a última hora se puede hacer algo? Bueno, mira qué Sí, sucede. Hay un fenómeno a nivel mundial que se llama el desrisking, que significa el desarriesgamiento. Los bancos internacionales, los bancos de los países del primer mundo que tienen relaciones con la banca de los países como el nuestro, en vez de administrar el riesgo de lavado de activos, ¿no?, que supone esa relación, lo que hacen es que simplemente eliminan la relación. Si nosotros no somos capaces de establecer un sistema de regulación, de regulación y supervisión especializada para las cooperativas que hacen intermediación financiera, al margen del resto de las cooperativas, que hay que fomentar, porque es un problema de economía solidaria. Recuerden que incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla del fomento de la economía solidaria y asociativa, pero también de la regulación de las cooperativas que hacen intermediación financiera, ¿no?, mediante la regulación de la Ley Monetaria y Financiera. Si no sucede eso, nosotros nos estamos exponiendo a que probablemente el de-risking sea parte de del futuro inmediato, ¿no? O sea, probablemente muchos bancos dejarán de hacer negocio con la República Dominicana y eso nos va a causar problemas al margen de cualquier otra situación y exigencia de los organismos internacionales. Probablemente comenzarán a condicionar financiamientos, ¿no?, a que haya una regulación especializada, porque en otras palabras, aquí hay un grupo de cooperativas que están haciendo actividad financiera. Entonces, esa gente no puede andar como chivo sin ley. No. Y si buena parte de ese sector está reclamando ser regulado, entonces nosotros no entendemos esta actitud extrema de pretender que las cosas sigan como están. Ayer había unas declaraciones de un ex
presidente del IDECOP, que decía que el IDECOP desgraciadamente está en capacidad de supervisar el 5% de las cooperativas. Pero en el fondo el problema no es ese. En el fondo el problema es que en el sistema jurídico dominicano, en la normativa regulatoria del país, el que hace intermediación financiera tiene que ser, por un mandato de la Constitución, regulado y supervisado por la Administración Monetaria y Financiera. Cualquier disposición contraria a eso es inconstitucional. Y cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir al Tribunal Constitucional y incoar un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión, un artículo, una ley, que le quite a la Administración Monetaria y Financiera esa potestad que tiene de regular y supervisar a las cooperativas que hacen intermediación financiera. Yo creo que hay una serie de factores que se han conjugado. La República Dominicana no puede seguir posponiendo darle solución a este problema. Tuvimos la oportunidad en el año 2002, como aclaraba el gerente, de regular ese sector, regularlo de manera diferenciada. Yo te iba a hacer esa pregunta, porque también poniéndome como abogado del diablo, yo he escuchado cooperativas que dicen, bueno, es que no van a dar el tratamiento de banco, no van a aplicar todas las normas, y sin embargo no somos bancos. En el proyecto de la Junta Monetaria, lo que aprobó la Junta Monetaria es la creación de la figura, el nomen juris de cooperativas financieras de ahorros y créditos. Este tipo de cooperativas tienen diversos nombres: bancos cooperativos, financieras cooperativas en el resto de América Latina, bancos bancos cooperativos, etcétera. Nosotros hemos decidido que se denominen cooperativas financieras de ahorro y crédito. Es una idea incluso propuesta por el propio gobernador. Ahora, el tema es que seguirán siendo cooperativas. No dejarán de ser cooperativas, solo que van a ser reguladas de manera distinta, de manera especializada. Es decir, tendrán normas especiales. Tendrán normas, eso es lo que se llama regulación especializada de las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros no estamos inventando nada. No es una norma similar a la norma bancaria, y lógicamente para adaptarlas a esa regulación tienen que tener un tiempo bastante largo. Exacto. Que no es de hoy para mañana, que le van a mandar un paquete de reglamento para que lo cumplan. Pero hay otro aspecto que no hemos mencionado, que las cooperativas que sean reguladas tienen una serie de ventajas, porque tendrían acceso directo al sistema de pago, que hoy tienen que hacerlo a través de otras vías, a través de bancos. El sistema de pago que maneja el Banco Central. Maneja el Banco Central. Tienen la capacidad de tener otro tipo de servicios vinculados y productos que pueden crecer, pueden recibir depósitos, pueden emitir tarjetas de crédito, pueden hacer operaciones que hoy en día la tienen, pero a través de bancos. Que hoy la tienen a través de bancos. De manera que para ellas, con una regulación especializada, no una regulación similar a la de los bancos, porque es una regulación que tiene que ir en gradualidad hasta que ellas alcancen la madurez necesaria y puedan tener una regulación que sea similar a los bancos de ahorro y crédito o a las corporaciones. De manera que es lo que yo interpreto que han visto estos sectores que de manera imperativa, de manera reiterada, han solicitado ingresar a la regulación monetaria y financiera. Ricardo hablaba de un tema, no soy abogado, pero cualquier persona común puede ir al Tribunal Constitucional y declarar el artículo 76 de la Ley Monetaria inconstitucional. Exacto. Y de facto le da la potestad a la Junta Monetaria para regularla de inmediato, porque como bien le explicaba ahorita, a no ser por el artículo 76, las cooperativas desde el 2012 estuvieran reguladas y bien hubiesen crecido, bien se hubiesen desarrollado, porque estuvieran operando de acuerdo a las mejores prácticas y tendrían mejores elementos de defensa ante la ley de lavado de activos y ante una serie de solicitudes que colocan el país en una posición de debilidad, porque esto lo ha reclamado Jacqueline Ramón, el Fondo Monetario Internacional, en cada una de sus avalaciones del artículo 4, como bien usted conoce. Esto lo ha reclamado en todos los foros internacionales. El Tesoro de los Estados Unidos habla de la necesidad de regular
los denominados bancos de la sobra, que es lo que llaman Sharon Bank, que son las cooperativas de ahorros y crédito y las cooperativas en sentido general, y también el BID y todos los organismos, yo le puedo decir, requieren y es un imperativo de que se regule a las cooperativas de ahorro y crédito. Nos estamos jugando mucho con ese tema. Sí. Ahora, Qué pena, que nos queda poco tiempo, una sola persona. finalmente, ¿tenemos un tiempo límite para definir el tema? Justamente por los requerimientos de los organismos internacionales, o esto se puede perder en el tiempo o cuál es la situación? Hay un propósito expreso de parte de las autoridades del gobierno en colaboración con la Junta Monetaria, que ya en más de 2 ocasiones se ha pronunciado al respecto de que las cooperativas se regulen. Yo creo que hay muchos sectores que han confundido de manera deliberada a la población, porque han querido vender que regular a las cooperativas las va a ver mal, las va a convertir en banco, la va a colocar en un posicionamiento de desventaja respecto al resto de las entidades de intermediación financiera. Nada más incierto, al contrario, lo que busca la Junta Monetaria, las autoridades del gobierno, es colocar el país en un mejor posicionamiento para la evaluación ahora de Gafilat, antes del Gafi, y que cuando nos pasen las listas, el checklist, no nos digan, ustedes tienen un punto ominoso, un punto oscuro en la regulación de su sistema financiero, que por demás el resto del sistema financiero ha pasado con A esas pruebas, a no ser por el sector cooperativo que no está regulado, seguiríamos teniendo ese punto ominoso que no es beneficioso ni para el país, ni para la sociedad, ni para el sector bancario, pero mucho menos para las propias cooperativas. Ni para los usuarios. Ni para los usuarios. Y lo otro, ya para terminar, es el tema de la necesidad de la protección de los depósitos de ese grupo. Para que ustedes tengan un día, en el 2010 las cooperativas manejaban 60.000 millones. Ya hoy yo les dije que manejan 117.000 millones y van creciendo. Y finalmente, la Junta Monetaria lo que busca es que haya un sistema financiero sano. Un sistema financiero garantista, un sistema financiero inclusivo y que no ponga en riesgo esa economía que decía Ricardo, solidaria, que es la que le da atención a las provincias, a los municipios, que no desaparezca, que se preserven en el tiempo, o para que sean fuente de creación de riqueza para el país. Sí. Magnífico, muy bien. Erwin Nova Bello, gerente del Banco Central. Ricardo Rojalea, muchísimas gracias. Yo pienso que los televidentes se ha entendido el tema. Se ha entendido el tema. Gracias. Nos vamos a comerciales y a la recta final del Telematutino 11.